Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Pues vamos a arrancar un día más, vamos a arrancar un día más en ¿qué día estamos? ¿En qué día vivo? En jueves, por Dios, se me había ido completamente, ¿eh? Jueves 19 de febrero, y aquí estamos a las 8, un poquito antes, porque vamos a arrancar, vamos ahí, bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a arrancar hablando de un proyecto que me hace mucha ilusión, un proyecto rolero, que es El Último Adiós, ¿vale? Vamos a estar conmigo Óscar Recio Coy, Mr. Wolf Teacher, su autor, y hablaremos del proyecto que está actualmente en Berkami, que le queda 24 horas, quizá un poquito más, para su fin, un fin exitoso que ahora hablaremos con él. Bueno, bienvenidos, vamos a saludar a toda la gentecilla que está por aquí. Muy buenas noches a todos. Belial Spain, buenas tardes, noches, ¿qué tal? Javier Ordax, señor Javier Ordax, muy buenas tardes, noches. Chachu, buenas tardes, esperando que se despeje la niebla, a ver qué factor importante es la niebla, la sombra en todo este último adiós. Y nada, pues aquí arrancaremos. Venga, vamos a meter ya baza. Quedamos con mucho. Vamos a hacer un programa de una horita, ¿vale? Donde hablaremos del proyecto, de un poquito de la parte mecánica, el éxito de la campaña, en fin, de muchas cositas. Bueno, antes que nada, como siempre me gusta recordar, vamos a hablar del tema del Telegram, que estáis más que invitados todos a formar parte de ello, un servicio de mensajería donde podemos estar hablando todos como jugones, juegos de mesa, rol, etcétera. Pues aquí lo tenéis, el grupo de Telegram, t.me/queyugam, gente de España, gente de Baleares, en fin, cómo se mezcla toda la gente y la comunidad, que es lo bonito, pero sobre todo conocernos, hacer partidas, que es lo suyo, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Como siempre también me gusta decir, la tienda ludicon.es/tienda, Pedro, ahí echándonos un cable siempre a Queyugam, a la causa del canal. Así que nada, ludicon.es/tienda, y también en Marqués de Fonsanta 76 lo tenéis en Palma. Que os recuerdo además, por cierto, que el lunes que viene es el último lunes del mes. Espérate que esto lo tengo un poquito ahí. Y haremos el espacio Ludicon, donde hablaremos de novedades varias, que siempre hablamos también de TCGs y de rol. Y hablaremos un poquito de los top ventas, qué tal ha ido las ventas este mes, y etcétera, etcétera. Sí, aquí lo tenéis. Si queréis echar un cable a nivel de micromecenazgo, ayuda, contribución al canal, sabéis que tenéis el tema de Twitch, que aparte de visualizar los directos, también junto con Patreon, es un servicio de mecenazgo, micromecenazgo, para echar un cable aquí a la causa, de la forma que sea. Muchísimas gracias. Lo podéis hacer de forma gratuita en ambos sitios, con Amazon Prime en Twitch, y como miembro activo gratuito en Patreon. Así que nada, y también pues que nos veáis en directo o en diferido, y aquí estamos para seguir para adelante y mejorar sobre todo esto. Sabéis que todos los directos los cuelgo, los troceo, los reboto en YouTube, y hacemos contenido también propiamente dicho. Así que nada, no quiero que se me olvide nada. Bueno, sí, tengo el sorteo. Espérate un segundo, que no he compartido la pantalla antes que nada. El sorteo de febrero, que aquí lo cuelgo. Aquí está. Vale, que está activo hasta final de mes. Simplemente meteros en este enlace que tenéis por aquí. Ahora lo colgaré en el chat, ¿vale? Lo cuelgo por aquí un segundito y aquí lo tenéis. Listo. Pues nada, podéis simplemente optar esos 3 juegos gracias a Ludicon, Ravensburger y Mercurio y Noah Games, estos 3 juegos en el mes de febrero. Simplemente es meteros aquí, iniciar sesión y complementar los ítems, cumplir los ítems que buenamente queráis, y deseéis, y se verán como puntos o suma total de puntos para tener pues más boletos para el sorteo. Ni más ni menos, así de fácil. Y aquí tenéis, pues, seguir las redes sociales, de repente echar unas completas a Ludicon también, pues bueno, todo suma, y así podéis optar a estos juegos. Pues nada, dicho lo cual, vamos a meternos ya en faena, que son 1:15 y el tiempo pasa volando, así que bienvenidos a Litec Big Players. Vale, pues vamos a arrancar el directo de hoy, de Litec Big Players, temporada 3, con el proyecto El Último Adiós. Y me va a acompañar, como es lógico, Óscar Recio Coy, paisano también de SSI Baleares. Bienvenido, Mr. Wolf Teacher. ¿Cómo estamos? Muy buenas gracias por dejarme este ratito para estar con vosotros y estar en el canal, así que muy agradecido. Muchas gracias, además que estamos en la recta final, ¿no? Ahora hablaremos también de ello. Pero además nos acompaña otra persona muy importante del proyecto, muy cercana tuya, que bienvenido, Tachu. Muy buenas a todos. Aquí estoy como fiel escudero de Mr. Wolf. El pequeño.
Y como estrella del rock también, no lo olvidemos, por favor, como estrella del rock. Claro, disclaimer habitual, sigo teniendo el soporte roto. Muy bien. Bueno, señores, bienvenidos. En primer lugar, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasar por aquí en últimas horitas, más de 24 horas. Ahora miraremos el tiempo que le queda a la campaña. Pero sobre todo, enhorabuena. Felicidades porque ha sido un exitazo, ¿no? Y, ¿os lo creéis? ¿Es un sueño? ¿Hay niebla? Bueno, yo no me lo creo. Yo sigo siendo el escéptico de toda esta situación, de decir, vale, sí, todo esto es verdad, pero es un wow. Pero bueno, hasta que no se vea todo bien servido, ¿no? Todo en la mesa de los jugones, los roleros, no sé. ¿A qué punto lo verás claro? Cuando tenga el libro en la mano, imagino. Exactamente, con todos los add-ons, los peniques, ¿no? Ahí, todo chulo. Bueno, vamos a comentar un poquito. Antes de nada, bueno, vamos a diferenciar un poquito la labor de los dos. Óscar Recio, autor del Último Adiós, ¿verdad? Junto con también HT Publishers, Tiberio, que forma parte, ¿no? Podríamos decir. Bueno, aquí la comentar cosa el detalle. HT lo que hace en esta ocasión es darnos el músculo logístico. Vale. Okay. Nosotros llegamos con todo el proyecto ya hecho. Con todas las cosas ya redactadas, tal, etcétera, y en el Celsius del año pasado, pues en una charleta, pues ahí estamos. Estamos en ello. Ahí está Mr. Fantástico, que es nuestro maquetador y director de arte. Bienvenido, enhorabuena también. Y fue así, o sea que lo que ha hecho sobre todo HT es creer en el proyecto y apostar por él. Muy bien, muy bien. Y Tatsu, también tu labor imprescindible y súper importante en el Último Adiós. Me comentabas un poquito la labor de edición, supervisión, junto con Óscar. Sí, a ver, aquí hay una historia graciosa. Cuenta, nos gustan las anécdotas. Una anécdotilla. He contado por ahí, pero creo que en ninguna entrevista la hemos soltado, ¿no? Yo recibo un día, varias personas del club de juegos que compartimos, que está Óscar también aquí en Oviedo, en clave de juego. Recibo un mensajillo de Óscar que dice, bueno, pues estoy haciendo un jueguecillo y he estado haciendo unas partidas para testearlo y me gustaría ver el punto de vista de que lo dirigiera otra persona. Porque claro, pero lo dirijo yo. Y le digo, vale, venga, pásame lo que tengas y miro a ver de organizar un grupillo de juego. Y ahí llega el postazo, ¿no? De 80.000 o 70.000 palabras. Además, en el orden de, pues según se me ha ido viniendo a la cabeza, aquí lo tienes, con lo cual daba unos saltos adelante y atrás que era complicado. Totalmente. Y claro, yo le respondí, me lo miré, me lo leí muy bien. Las 80.000 palabras. Y no entendí nada de cómo se jugaba, pero vi que había una idea muy buena detrás. Entonces yo le respondí, hay una propuesta que me flipa. Yo quiero echarte una mano, quiero dirigir una partida, pero no puedo. Porque no entiendo cómo se dirige esto, cómo se juega. Pero bueno, viste coherencia y viste ahí un buen proyecto, ¿no? Viste oro. Una propuesta narrativa muy, muy potente, que ahora hablaremos de ella. Muy bien. Bueno, Óscar, para focalizar también un poquito en ti, dentro de tu proyecto, te seguimos la pista, te conocemos. Quien no te conozca, coméntanos un poquito cuál es tu labor, quizá docente / rolero, ¿no? Histórica, para que sepamos de dónde vienes, muy brevemente, ¿eh? Muy brevemente. No en 80.000 palabras, con 10 nos bastan, con 80 o menos nos basta para no acaparar la hora que tenemos del último día. Pues nada, yo era miembro del Club Arioc, el famoso Club Arioc de Mallorca. Que después varios miembros fundaron Kerikion, que llevó Ars Magica a tercera edición. Y yo empecé a explorar el uso de juegos en el aula, vi el resultado que daba. Sí. Y sobre todo lo que al final aposté por llevar el rol a las aulas. Y lo hice con primero pequeñas incursiones y ya el salto gordo fue con la campaña de La Llamada de Tulu de Horror on the Orient Express. Orient Express, exactamente. Yo la había jugado con un grandísimo máster que es Diego Riera, icónico y histórico del Club Arioc. Lo jugué con él, lo dirigí. Ella es una campaña que dirigió 5 veces. Y lo llevé durante 2 años a las aulas. Y aprobé las oposiciones con ese proyecto. Ojo, que le sacaste ahí la plaza, el hueco y todo de docente. Con eso me acuerdo además que lo publicaste en una red social. Sí, sí. Y por fin, qué bien, qué bien, enhorabuena.
Pero bueno, docente, metiendo sobre todo el rol de hace ya mucho tiempo en el aula y que mucha comunidad de docentes y profesores te tienen un poco como ese referente a la hora de introducir el rol ahí, ¿no? Bueno, yo creo que el rol, ahora que se habla tanto de gamificación, ludificación, ABJ y todas esas cosas, Claro. el rol para mí es el epítome de aplicación de los juegos dentro de la educación. Lo que pasa es que lleva un trabajo 50 veces más grande que llevar un juego de mesa o llevar una aplicación más contenida, porque tienes que controlar muy bien qué haces, en qué se basa, los fundamentos administrativos y legislativos de la educación y tener experiencia extensiva de juego. Así como en un juego de mesa o un tal, pues puedes tener, no tener, aplicar, no aplicar. Para jugar a rol en el aula, Vale. tienes que haber rodado. Esto es inevitable. Muchísimo, ¿no? Sí, siempre se suele decir que en los juegos de mesa hay que tener un bagaje, ¿no? Donde vas a interpretar mecánicas, saber un poquito por dónde van los tiros. Supongo que querrás decir que en el rol, para aplicarlo en el aula, hay que atinar un poquito más, ¿no? Saber, tiene menos margen de improvisación en ciertos aspectos, ¿no? Mecánicos, vengo a decir. La improvisación en el rol, cuando tienes poco bagaje, y lo hemos hablado muchas veces Tachu y yo, y además Tachu lleva talleres de improvisación, etcétera. Tienes que haber rodado mucho para darte cuenta de cuando te falla algo y tener los mecanismos necesarios para improvisar una salida. En los juegos de rol, sobre todo para llevarlos al aula y llevarlos como los llevo yo, tienes que haber rodado mucho. Puedes introducir cositas de rol más contenidas, más pequeñas, más tal. Pero si quieres desarrollar un proyecto de rol durante todo un año, de una manera que sea rol, no que tienes que tener rodaje. Muy bien, pues Óscar Recio, Tachu, ¿queréis que nos metamos ya directamente un poquito en la campaña para ver esa enhorabuena en mayúsculas? Por aquí lo tengo ya compartido aquí en pestañas. Correcto, pero no tengo a Óscar. Aquí lo tengo. Vale, lo metemos y me pongo a la derecha. Perfecto, pues el último adiós. Campaña en Berkami, que ahora mismo está financiado. Bueno, se financió en 3 horas, quedan 28. Queda un día y 4 horitas. Proyecto respaldado un poquito, como decía Óscar, en la parte logística con Tiberio, HT Publishers, juego de rol y 12.717 euros de 3.000 requeridos. Ostras, es súper bien. Señores, súper bien. Enhorabuena. Vamos, si queréis que pongamos un poquito el vídeo, dura un minutito, para que la gente lo pueda ver. Dale, es súper chulo. Dale. Es muy bonito, porque la parte estética, gráfica, es increíble. En Londres de la era victoriana, ahora nos comentarán. Aquí lo tenemos. Súper bien. Muy chulo, ¿eh? Es increíble la parte gráfica, lo hablábamos. Y toda esta gente, Tacho, Lely Álvarez, muy guay. Muy guay. Emocionados, ¿no? Y piensa que esa banda sonora está hecha ex profeso para el juego por parte de Adrián Rey. Así que... Madre mía. Ahora vamos a destripar un poquito todos los puntos y comas. Bueno, vamos un poco a la... Tachu, coméntanos un poquito también la parte de revisar esa narrativa, ese rol, ¿no? Comentarnos un poquito los dos qué hay detrás de todo esto a nivel narrativo, un poco, ¿no? Introduciendo un poquito este Londres victoriano de época, de la era. Vale, como os decía, esto parte de una propuesta narrativa que a mí me pareció súper potente, ¿no? El tema de la ambientación va por otro lado, ¿vale?
Vale. Aquí hay una propuesta narrativa que a mí me encantó, que es, se ha resumido durante la campaña en interpretar a personas tocadas por lo insólito. Es un juego de grises. Tus personajes no van a van a tener una moral no muy definida. Aunque luego Ujú. veremos que los dos tipos de personaje pueden asemejarse al mal y al bien, la realidad Ajá. es que están muy lejos de eso, ¿vale? Porque vamos a tener personas que cargan con algo muy pesado sobre ellos, traumas o situaciones que les han acarreado un grave problema en su vida, Ujú. pero que a la vez les ha otorgado capacidades sobrehumanas. Bueno, hablaremos también de los custodios, de la sombra y todo, todos los detalles Esto es. también hay que hay por ahí. Bueno, antes de nada, antes de profundizar un poquito más en todo esto, que es súper amplio, súper detallista y demás, vamos a hablar de la campaña porque hablamos de que es súper exitosa, pero tenemos diferentes puntos donde todavía puede entrar en esas 28 horas que quedan para lo que hay, de última hora. Hablamos de un pack de 50 euros con todo este planteamiento en materia, ¿no? En formato físico, digital, el dial, los dados de la sombra, que lo veremos, son súper bonitos, que también la sombra es súper importante, ahora lo explicarán. ¿Vale? Las hojas, los 5 peniques, el mapa de Londres y todo lo que se bloquee, que ya es bastante por lo que hemos visto. Mapa de Londres aparte, 5 euros. Solo el libro digital 10 euros, que también en tema de rol a veces hay gente que el PDF, la parte digital, también lo quiere tener o solo tener eso. El pack del jugador y este de 35 euros que viene con el formato físico y digital. Muy bien. Y todos los desbloqueables, que no son Bastante pocos. la meta en curso ahora mismo. Ahora vamos ahí, bueno, tenéis ahí proyecto financiado, todo lo que se ha ido también, los lugares, con personajes. Madre, es que Muy es una bien. barbaridad. O Es una sea, locura, ¿eh? eran 17 desbloqueos, 17 metas Sí, o sí, algo sí, sí, así. sí, sí. O sea, escenarios, una organización, se aumenta la remuneración de ese proyecto, bueno, a nivel, claro. No, joder, es una pasada. La banda sonora, que lo comentaba aquí Oscar también, ¿no? Partituras de Adrián Rey, que también, por lo que he podido seguir, nos hemos seguido la pista, Oscar y yo, pues todo el tema de la música o la parte sonora es súper importante en todo esto. Ujú. Están Lo que las se... locuciones de Corman, que es Ajá, un referente dentro del mundo del rol y del audiolibro, podcast que tiene desde hace años, que es Los cuentos de la casa de la bruja, vale. y tenerlo ahí, o tener a Neko Menica, que ha hecho el mapa, Ujú. que El también es mapa, ahora otro ponemos la grande fotilla. de este mundillo, más todos los autores, o sea, todos los autores que han colaborado Sí, con el mapa está por escenarios, aquí abajo. con aportes, yo creo que es... La parte también de módulo para jugar online. Y también Mm, eso, muy ujú. guay, muy guay. El pack de las sombras se enriquece con 6 hojas de personaje en vez de 2. Perfecto. Y esta Es verdad, última meta, Emily, si subes un poquito. Sí, ahí, las Un sombras poquito se más abajo. materializa. Sí, aquí. ahí. Ahí, ahí. Eso sí que es gordo ya. Un nuevo escenario, razón para volver y todo lo contenido digital será un cuadernillo físico que se entregan todos los mecenas del pack sombra. Súper. Sí, el cuadernillo, justo hoy estamos hablando que el cuadernillo igual es muy generoso de definir, porque va a ser un cuadernote más bien. Con mucho aporte, ¿no? Con mucho contenido. Y comentabas el tema del mapa de Londres, que está por aquí, Mm, ¿no? Este que No está por aquí, sé, ¿te no, refieres? ese mapita de Londres de por ahí. Ese Qué mapita de chulo. Londres es muy particular. A ver si me deja verlo. No, es que No, no tengo inicio de sesión ahora No, no, aquí. Pero bueno. aún no, no. aún no, aún no. Aún no, not yet. Vale, bueno, todo el aporte que decías, Adrián Rey, el tema de la banda sonora, pero también hay un montón de personas involucradas Ujú. por aquí abajo. Sí, El autor Oscar Recio, que bueno. hablábamos, Tachu, José Carlos Sánchez, Mr. Fantástico, que está por aquí, Elia Álvarez, Pepe Pedraz. Es que ahí, por ejemplo, Lelia y Daniel Gimbert, que Ujú. son los ilustradores, Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles que hablábamos Tachu, Dan y yo, era cómo transformar, cómo hacer que la gente viera lo que es el último adiós. ujú, Entonces, tanto Daniel Gimbert como Lelia, ese sí, trabajo de leer e intentar plasmar en imágenes lo que muchas veces tú intentas explicar porque lo ves muy claro, claro. pero hasta Y que es, concuerda un poco, ¿no? Toda la vale. parte. mm, Ostras. No, Y no, de ahí ahora, sale la portada, sale todas esas cosas. ojo que la portada es preciosa. O sea, aquí lo tenemos el libro. O sea, increíble. Mm. El londiano de época.
Y bueno, y más personas. Pepe Pedraz, comentábamos también todo el aporte y la cercanía que tenéis tú y él, Óscar, ¿no? Sí. Tanto en sus proyectos y demás. Pues claro, lo que decíamos, quizás tu primer proyecto a nivel de empaque de producto, pero tú como rolero ya a nivel personal o todo lo que has colaborado o estado con diferentes personas también, ¿no? Con el tema de trueque, has estado siempre ahí al lado de él, ¿no? Y de muchas otras personas del rol. Yo creo que Pepe supuso también un girito de tuerca muy interesante dentro del mundo del rol en España y en general, con esas apuestas como fueron Trueque y Balada Triste de la Ciudad, que a mí me parecen especialmente destacables. Aparte de 7 días de travesía, yo hablo de mi experiencia personal, ¿vale? Sí. Igual que Trueque Revoluciones que hizo con Oxtan, que son unas apuestas tan bien diseñadas que responden también a la ambientación, a lo que quieren conseguir, que cuando Pepe me dijo, dale una vuelta a esta idea que me has dicho. Qué guay. La culpa es suya. La culpa es suya, ¿eh? Tiro del hilo y aquí estamos, estamos. Roger San Pietro, historiadora más de jugador de rol. Ese escenario que lo hemos hablado muchas veces Tachu y yo, lo probó Hiromi con Almu y con Iris. El extraño caso de Gerard Hark, yo creo que junto con el viaje de Julia Taylor, son los dos escenarios icónicos de la fase de playtesting. Es que no conozco gente que lo haya probado que no haya dicho, ostras. Qué pasada, ¿no? Sí. Roger Cato, como le conocemos muchos, parió un escenario espectacular. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo. Qué guay. Con ganas de poder verlo también. Yo he de decir, añado también mi implicación en el rol. Yo he jugado rol, tuve un tiempo a los inicios de jugar a juegos de mesa de toda la vida, un poco de desconexión y una vuelta de toma de contacto. Y a día de hoy, en el canal, por ejemplo, sí que estamos haciendo algunas partidas. No sé si, Óscar, has conocido el proyecto de Mallorquín. Sí, soy mecenas. De hecho, creo que soy el mecenas número 2 o número 3. Súper. Pues hicimos la presentación, además una partida aparte, estuvo muy divertida y bueno, voy simpatizando y enterándome de cosas, no soy tan metido quizá como el tema de juegos de mesa, pero siempre me intento ver, pues eso, ciertas editoriales, El Refugio, Shadowlands, en fin, cositas ahí que me van picando y metiéndome un poquito cada vez. Víctor Payam, ilustrador y diseñador gráfico, miembro de Aigir Games, disculpar. Leticia Isabel Cabezas, profe de química. O sea, hay mucha gente involucrada aquí, Sí. Hay gente muy involucrada en el proyecto, supongo que a nivel personal y también que han tenido que ver con todo este testeo o el tema del proyecto. Hablamos de la parte gráfica, Tachu, de todo lo bonito que es, pero lo característico que también, ¿no? Que dista mucho de otras ilustraciones o demás, porque siempre nos atendemos a hacer alguna comparativa en general, ¿no? La elección de los artistas fue de Óscar, ¿vale? Pero bueno, Lelia es antigua conocida y sospechosa habitual, por ser nuestra tendera. Porque también trabaja en Hangar Rebelde, la tienda de suministro friki aquí en Oviedo. Vale. Y el estilo que tiene con los lápices me parece brutal y súper adaptado a lo que necesita el último adiós. Es más, hoy nos han pasado una ilustración que yo no he visto todavía, que se me ha caído el alma a los pies. Todo esto, por ejemplo, que podemos encontrar ahí. En el Quick Start, todas esas ilustraciones de los personajes pregenerados, del hermano Rigby y del padre Declan. Esta portada es de Daniel Gimbert. Vale. Y una buena parte del arte interior también es de Lelia. Si bajas un poquitín más, se ven un poco más. Por ahí, eso es de Lelia. Y esos personajillos, por ejemplo, esas ilustraciones son de Lelia. Ahora nos meteremos, para hablar un poquito de la parte también narrativa, aparte un poquito de la mecánica, nos meteremos en el Quick Start, que sí que está el PDF con muchas ilustraciones de estas, los preconfigurados, ¿no? Los personajes están como al final. Vale. Bueno, la verdad es que es muy característica. Yo tengo gente en mi círculo, algún familiar, alguna amistad del mundo del diseño gráfico, sí que es cierto que se me ha pegado un poquito el hecho de visualizar las cosas con sus ojos, ¿no? Aunque no trabaje de eso. Verdad que la tipografía, la ilustración, cómo está todo configurado es precioso. Es muy bonito. Los negros, los colores utilizados, las tipografías, es espectacular. La verdad es que precioso. Una pena no poder ver al detalle del mapa, pero ya se verá quizá cuando lo recibamos. Eso. Falta la tercera pata que dan para que nos explicara el significado del morado y más. De los colores y todo. Están elegidos por razones concretas.
Vale, súper. Vale, pues señores, nada, lo recordaremos antes de cerrar, son 8:36, vamos a darnos caña para la parte que quiero que me explique mucho, sobre todo la parte narrativa a los dos, un poquito la parte mecánica para que podamos entender y un par de preguntas más, para que esto tampoco sea muy largo, que ha sido una campaña con mucho éxito, pero también que está a punto de cerrarse. Vamos, si queréis, señores, a meternos en la parte de Quick Start, ¿vale? Donde allí podemos hacer un poquito la ambientación, que yo te pregunte, que me digáis y demás. Lo tenemos por aquí. A ver, que Óscar lo deja fuera. Me caché la mar. Ahí. Nos ponemos... A ver cómo nos podemos poner... No, aquí nos sale bien. Como se pueda. Aquí estamos bien. Vale, pues el último adiós. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a meternos un poquito... A ver si podemos verlo un poquito mejor. Es un libro de rol con estilo propio, con clase Me Descubro. Muy bien. ¿Qué tal, Javier Ordax? Muy buenas tardes. Y Javi... Pues aquí tenemos también toda la gente involucrada como estaba en el Berkami. Yo ahora que lo veo con más distancia, esa página de créditos para mí, aunque pueda sonar muy así, para mí es lo más importante de todo. Claro, hombre, toda la gente que está involucrada, ¿no? Sí. Y aquí un poquito, pues, toda la previa que nos comenta del tema de la sombra, la importancia de la sombra y demás, todo como está ambientado en un Londres victoriano de época. Y vamos un poquito a entender la temática. Si queréis comentar alguna cosa o ver cómo yo lo he entendido, hablamos de una Europa fantástica en un momento de político-social bastante importante, ¿no? A nivel, aparte de toda la parte narrativa o fantástica. Yo creo que más que fantástica en el sentido steampunk o con razas o con lo que sea, yo creo que, y Tachu lo acaba de decir antes, es una época de grises. Es una época donde el progreso industrial choca con el auge del espiritismo, con el choque de culturas, con los abusos coloniales, con que el Imperio Británico se convirtiera en el mayor narcotraficante de la historia. O sea, Pablo Escobar, un Mindundi al lado de la reina Victoria y lo que hicieron ahí. Entonces, es un momento que Tachu siempre lo define muy bien, es un momento de conflictos, donde vas a poder encontrar muchos. Que chocan muchos frentes, ¿no? Ahí, interesantes. O sea, hablamos también, evidentemente, de grises, habéis comentado, la niebla, crepúsculo, leyendas y cuentos para no dormir, salvar almas perdidas, ahora veremos también un poquito todo lo que viene a decir, pero todo con mucha niebla. La niebla del lugar, que supondría ser como unas preferencias o unos límites del trasfondo antes de arrancar todo este juego, todo este rol. Es un juego de aventura, tragedia, misterio, en el cual nos vemos centrados en las relaciones entre los protagonistas, ¿no? Con toda la importancia que ello tiene. Y sintetizando un poquito, vendríamos a decir como que hay gente afectada por una sombra, en la cual que siempre que está como tocada ya no puede salir de ella, pero que pueden utilizarlo para algo beneficioso o en su contra, ¿no? Por así decir. Tachu, dale tú. A ver. Todo muy sintetizado, muy resumido, pero bueno. Sí, no. Para entender un poquito. Un resumen. Sobre todo lo que has dicho de que el juego se centra en las relaciones entre los personajes, ¿no? Es un juego personaje centrista. Aventura, misterio y tragedia. Es el tono que tú le quieras dar a la historia que vas a jugar, pero es la excusa para que a esos personajes les empiecen a pasar cosas que les fuercen a pelear contra esa sombra, ¿no? A que se vean envueltos en situaciones en que tengan que recurrir a algo a lo que preferirían no tener que recurrir, preferirían que siguiera oculto en su interior. Esa sombra, además, luego seguramente profundizaremos un poco más, pero puede tener un componente sobrenatural o puede ser una sombra mundana que denominamos, que es algo que se ha generado dentro de ti debido a tu trasfondo, algo que te ha pasado en tu historia, un suceso traumático o una forma de entender la vida de la sociedad que quizá no es la adecuada normativamente. O sea, y la sombra está vista como una maldad o tentación, impulso, ¿no? Algo que late entre nosotros, que algo que cuando se le marca a alguien ya no puede liberarse de eso, pero que, como bien especifica en el Quick Start, se comenta que puede ser algo más egoísta y utilizado hacia un lado, o en algo por el bien, por así decir, ¿no? Y para adelante. Y que sobre todo esto afecta a todos los jugadores, como he dicho previamente, y a los típicos a los otros, ¿no? Al resto de viajeros en todo lo que es la crónica del juego, ¿verdad? Sobre todo tentación, como has dicho tú, ¿eh? Maldad no es una cosa que nos guste asociar al personaje porque... vale. Bueno, es un resumen de alguna palabra que igual he puesto mal.
Puede ser un antihéroe, o puede ser un Ajá. personaje malvado, pero es un antihéroe porque es una persona que va a hacer algo correcto, pero por los motivos equivocados, seguramente, por motivos egoístas. O está jugando una historia de redención. Fue malvado, entre comillas, en el pasado y quiere redimirse. Y va a usar esas fuerzas extrañas para intentar algo bueno antes de ser arrastrado al pozo. Hay como dos ilustraciones con la llave. Una aquí lo tengo apuntada: Sumus Nuntius Tenebrae, llave y hiedra venenosa, símbolo de la sombra, mensajeros de la oscuridad. Y otra más adelante cuando habla de los custodios, ¿no? Que los custodios son aquellas personas, quizá, digo yo, no lo he leído, más sensibles, ¿no? Que perciben la oscuridad de diferentes formas, más con ese don. Bueno, yo creo que aquí cuando Orca diseñó el emblema de las llaves y las ilustró de esa manera, la hiedra venenosa se hace sitio, es un parásito. Eso es lo que hace la sombra. La sombra está dentro de ti y se intenta ocupar el espacio, es lo que hace la hiedra venenosa, ¿no? Mientras que el lirio en la llave de los custodios, pues ofrece una luminosidad, una fragancia, no es algo que ocupa tu sitio. El tema aquí es que no hay una moralidad asociada a ser un marcado por la sombra un custodio. La diferencia es que los custodios todavía conservan una parte que no se ha corrompido, que no se ha tentado. Vale. Esa es la diferencia. Ok. Perfecto. Bueno, ya me has comentado por aquí que muchos de los custodios no son conscientes de que lo son o cómo usar sus dones, ¿verdad? Es algo que pueden ir a tirar para adelante. A ver, lo que pasa es que los custodios no es que no sean conscientes, sino que, como dice en la definición, ellos también son personas tocadas por lo insólito. Pero la razón exacta, algunos lo pueden asociar a la fe, a la tradición, a la magia, porque yo puedo ver criaturas sobrenaturales o puedo hacer que se detengan, pero no hay... Es un espectro un poco más abierto que la sombra. Sí, me ha gustado una frase que ponía por aquí que decía: pueden ser vistos como un faro en la oscuridad o terribles justicieros que sienten que tienen un propósito más elevado, ¿no? Vale, pues fe, magia o don, y que puede marcar esa diferencia entre la tragedia o la supervivencia. Perfecto. Y todo esto dentro de los otros simples viajeros o toda la interconexión que hay entre los personajes y cómo se les puede afectar. Y con una crónica, ¿no? Un cronista que será quien dé pie a la aventura, ¿no? A toda esta aventura. Tachu, por favor. Sí, el juego está pensado como un juego rol tradicional. Es un director de juego al que aquí denominamos cronista, con una mesa de juego. Ya veremos después que tiene ciertas particularidades en la forma en la que sugiere que se narre, en el cual el reparto de la autoridad narrativa se rompe muy a menudo y la mesa al completo tiene mucho poder de creación y de control sobre la historia, ¿no? Rompiendo un poco el papel más tradicional, que es algo que muchos juegos ya hacen, pero aquí intentando desmenuzar un poco más esa pared que separa al cronista de los jugadores, ¿no? Y que todos seamos jugadores alrededor de la mesa con distintas tareas y que esas tareas vayan rotando e intercambiándose en ciertos momentos. Muy bien. O sea, hablamos que necesitaríamos un cronista, ¿no? O el máster, por así decir, y además de 1 a 4 jugadores o jugadoras añadido para empezar lo que es todo esto, ¿no? Ahora iremos un poquito al final del Quick Start, que están, como decía Óscar, los preconfigurados de personajes, para que veáis un poquito las fotos que estaban por el Berkami. Pero bueno, aparte de esto, dados de 6, de los cuales al menos 3 tienen que ser diferentes, ¿cierto? Para distinguirlo sobre todo de la sombra. Para los marcados por la sombra, sí. Exactamente, y lápiz y papel. Vale, y nada, nos enfocamos, nos dirigimos a describir a nivel de sistema de juego y narrar acciones del personaje antes de lanzarlos. Y puede haber algún tipo de modificador o bonificación, penalización, pero sobre todo lo que hay que hacer es resolver el tema de desafíos, ¿no? Así solo hay una única mecánica, todo se resuelve igual, sea un combate, sea una interacción social, sea una investigación. Solo hay una mecánica de resolución para todo, no hay minijuegos. Vale. Pero bueno, también hay bonificaciones y penalizadores, ¿no? Sí, son dados que añadirás o retirarás de ese pool de dados. Tendrás tantos dados. La tablita general de éxito, vale. O sea, realmente un éxito en general es un +5. Lo que pasa es que también puede ser un +4, un +6 en función de otras cosas, ¿no? Puede ser si tienes ventaja será un +4, si es una ventaja será un +6 el éxito.
¿vale? Bonificador es, bueno, generalmente a nivel, el cronista supongo que lo elegirá, ¿no? Es cuando no hay una presión y todo está favorable o no hay un estrés en toda la historia. Y la penalización, pues todo lo contrario, ¿no? Una posición de alguien, algo imprevisto y demás, ¿no? Y después el tema de consecuencias y beneficios. Ahí siempre es qué quiero conseguir, ¿vale? Porque tú dices, voy a hacer esto, ¿vale? En función de la resolución y de los niveles de éxito que están aquí planteados, pues te pueden pasar cosas, ¿vale? Voy corriendo para perseguir a ese ladrón, pero es que de repente cuando lo he cogido me doy cuenta que es que me he metido en el barrio en el que vivía. Ya, sí, lo he conseguido, pero, ostras, es que a lo mejor no es el mejor lugar en el que tendría que haberlo cogido. Vale. O... Dime, dale. Lo más importante de esto, pues muy buen ejemplo el de Oscar, es que tengamos claro que nunca vamos a tirar los dados para que no suceda nada. En el momento que los dados toquen la mesa, algo va a cambiar en la narrativa. Vale. Bueno, hablamos de consecuencia, como he dicho, como algo imprevisto, nuevos riesgos, ejemplos, sufrir heridas, comenta, ser observado, o un beneficio que puede ser una ventaja, un éxito, ¿no? Algo adicional o una oportunidad, llegar a tiempo, encontrar un punto débil y demás. Pues todo el tema de la manifestación de la sombra que juega un papel muy importante, por lo que he estado leyendo, porque va a ser una ayuda, pero que habrá que pagar su precio, ¿no? Ahora, coméntanos un poquito de ese sistema porque me ha gustado mucho, en función de leve, moderada, grave, pues toda la intervención esa, los dados añadidos, puedo lanzar más pero estoy en otro punto desde esa ayuda, ¿no? De ese precio. Eso me ha gustado explicar un poquillo cómo se ve, cómo se avanza a lo largo de este desafío. Yo explico la mecánica y tú pones un ejemplo narrativo. Hecho. Venga, súper. Llego a las preguntas. Vale. Además tienes aquí la tablita de éxitos, ¿vale? Sí. Estáis viendo que conseguir un éxito total, que es conseguir lo que quieres y con un beneficio extra, es difícil en un pool de dados. Estamos hablando de sacar 3 5, que incluso tirando 6 dados es algo muy difícil. ¿Qué pasa con la sombra? La sombra te puede ofrecer hasta 3 dados extra. Y según el momento en el que estés, según cuán fuerte sea esa sombra en ti, al menos uno de esos dados ya lo lanzarás junto con tus dados normales. Por eso aconsejamos que sea otro color. Ese dado no forma parte de tu tirada inicialmente. La sombra te lo está mostrando. La sombra siempre tiene éxitos con 4. La sombra, sea la situación que sea, siempre va con ventaja. Entonces, cuando te falte un éxito para conseguir lo que quieres, la sombra quizá te lo esté mostrando. Y si quieres aceptar ese éxito, tendrás que pagar el precio. Tendrás que permitir que se manifieste, que se libere en parte de ti y que haga algo más de lo que tú pretendías y deje ahí ese pozo. Si no te es suficiente con ese dado que ves, puedes pedirle los dados adicionales hasta los 3. Los lanzarás, pagarás el precio con esa manifestación y puede ser que la sombra te deje tirado porque lanzas esos dados adicionales que no habías visto inicialmente y no saca ningún éxito. Y has dejado libre a tu peor tú para nada. Ahora nos pone Oscar un ejemplito. O sea, se pueden lanzar dados extra y además poder hacer que todos esos dados formen parte de la tirada final, ¿verdad? Tú imagínate que eres el Dr. Jekyll, has acompañado a tus compañeros dentro de una mansión y de repente, por N razones, acabáis en un incendio. Las maderas empiezan a caer, etcétera, y el Dr. Jekyll es el único que está cerca de la puerta. Sus compañeros están semi-inconscientes, se están arrastrando y ahí la cosa está complicada, muy complicada. Y el único que queda libre es él, ¿ya? Pero es que su característica física es un chiste. Alguien tiene que aguantar esa puerta. Entonces, una vocecita detrás de él, en su subconsciente, una voz sinuosa y ligeramente gutural, le susurra algo como: Henry, ¿tú quieres que yo te ayude? Déjame salir. Jekyll se resiste porque sabe lo que significa que Hyde salga, pero es que ve a sus amigos. Entonces le dice al cronista que va a utilizar la fuerza de Hyde para sostener el dintel de la puerta y que sus compañeros salgan. Entonces, vale, él tira los dados de físico que tiene, que en este caso solo tiene 1, ¿vale? Sabe que eso va a ser un fallo y va a pedir la ayuda de Mr. Hyde. Pero como está en un nivel de sombra donde solo va a tirar 2 dados adicionales, en el primer dado saca un 5 en su dado natural de
de físico saca un 5, que para la situación no es suficiente, pero en los 2 dados de sombra que hay, saca 2 4s. Vale. Claro, 2 4s no le da un éxito total. No es un 5, claro. ¿No? Y además, en esa situación es un 6. Vale. Claro, pero los dados de sombra siempre van a 4. Vale, 2 éxitos. 2 éxitos, éxito con condiciones. Claro, la tablita de antes que hemos visto. ¿Qué hago? Claro. Y decide que tira un dado más para asegurarse que todos salgan, porque a lo mejor una consecuencia es que dejaba a alguien atrás y él no quiere dejar a nadie atrás. Entonces lanza ese último dado, ¿vale? Consigue un 5 en ese dado, por tanto, además, ya consigue 3 éxitos y dice, venga. Entonces Hyde se hace sitio, le dice, gracias, Henry, y sostiene el dintel de la puerta mientras sus compañeros salen. Ya, pero es que ha habido una manifestación. Y yo he aceptado 3 dados de sombra. 3. Claro. Entonces, el doctor, el Mr. Hyde, se va a manifestar de manera no leve o moderada, sino grave. Se va a convertir en, muy probablemente, un contratiempo grave, llamar la atención o va a ir en contra de sus compañeros. El problema es que eso no lo voy a decidir yo. Tachu, que es el jugador que lleva a otro personaje, ahora tiene que describir una manifestación grave de ese dominado por la furia que me ofrece la fuerza de 10 hombres. Vale. Cuando el último compañero del Dr. Jekyll va a cruzar ese marco de la puerta, Hyde lo agarra por la camisa, lo alza y se lo sube al hombro. Tú y yo ahora vamos a hablar. Y sale corriendo atravesando esa ventana hasta el tejado de la casa de enfrente. Les vamos a perder entre la niebla. O sea que realmente tiene también una repercusión, como hemos dicho antes, en el resto de jugadores, y también el cronista irá un poquito tanteando, ¿no? Las posibilidades, ¿no? ¿Qué papel tiene el cronista? O sea, ¿cómo puede redirigir o acolchar todo esto? ¿O es consecuencia directa? Aquí no hay buenismo. O sea, el cronista es exactamente lo que dice. Yo doy fe de lo que sucede. Vale. Tengo agenda para que todos disfrutemos de la partida, pero si el Pero estamos en grave, estamos en manifestación grave, claro, tiene que ir por ahí sí o sí. Sí o sí. Las manifestaciones son descripciones muy claras, muy limpias y hay que ir por ahí. O sea, no puedes convertirlas en otra cosa. Entonces, y en el caso de la manifestación no tiene por qué ser el cronista el que narra la manifestación, puede ser otro compañero de la mesa, compañero o compañera de la mesa. Perfecto. Entonces, Tacho ha descrito una cosa que yo no puedo deshacer. La sombra no está bajo mi control. El Dr. Jekyll quería hacer esto. Le ha pedido ayuda a Hyde. Pues paga el precio. Lo primero, tu nivel de sombra ha subido. Le has pedido toda la ayuda posible. Los 3 dados, ¿no? A nivel mecánico, claro. No es buena persona. No es buena persona. Entonces, tú le has dejado salir. Venías avisado. Entonces, ya lo sabías. Que de repente tú te encuentres al Dr. Jekyll llorando, abrazando a alguien que parece estar muerto. Te diría que lo siento, pero es que tú has aceptado eso. Pero tú no controlas la sombra. La sombra es una hiedra venenosa que crece en Hyde y se hace sitio. Pero tú has decidido sacar a Jekyll. Claro. Tú tienes un poder de decisión mecánico. En la parte racional, ¿no? Por el grupo, por ti, egoístamente o por el grupo, tú has decidido sostener todo esto sabiendo que había una consecuencia y que se podía manifestar de forma más grave la sombra. No vamos a entrar en temas ya interpersonales, pero evidentemente hay un contexto de grupo, individual o de cada personaje, pero que entiendo. Vale, pero lo importante aquí sobre todo saber es eso, que si realmente un personaje se ve inmerso en una manifestación grave, no se le puede quitar peso a eso. Estamos ahí y el grupo está ahí y para adelante, ¿no? Y puede tener la cooperación narrativa de un compañero para... Y con eso simplemente... Para describir eso. Pero es lo mismo, por ejemplo, que hay una sombra que te permite leer los objetos. Vale. Pero la manifestación de la sombra es volver a vivir un trauma. Y a lo mejor tú has tenido que leer el objeto para saber exactamente dónde se han llevado a un compañero tuyo. Vale. Pero el trauma es tan grave, como revives el trauma otra vez, que a lo mejor te deja en shock o tienes una reacción violenta o te quedas catatónico. Entonces... Qué guay. Hemos comentado, disculpar que así un poquito en mi resumen del Quick Start comentábamos que el tema de las características de los personajes es también el social, ¿no? De características de cada personaje. Ha dicho social... Físico, mental y social. Vale, perfecto.
Vale, que ahora miraremos también lo de los personajes. Pero también los custodios juegan un papel importante aquí porque la voluntad puede hacer, por lo que entiendo, el tema de restar dados, ¿no? A nivel mecánico, ¿o no? No, más que restar, no. Coméntame un poquito. ¿Cómo influye un poquito el tema de la voluntad y los custodios aquí? Repetimos la jugada, venga. Parte mecánica yo, parte narrativa de toca Óscar. Venga. ¿Vale? Los custodios son esas personas que están ahí para ti o que de alguna manera pueden enfrentarse a lo sobrenatural o que tienen, sobre todo, tienen una fuerza de voluntad mayor que la persona normal, que aguantan esos embates, quieren seguir adelante. Entonces, no son capaces de actos tan espectaculares como los marcados por la sombra, pero son mucho más flexibles y pueden actuar mucho más a menudo tocando aquí, ¿no? Vale. Ellos tienen un recurso que se llama la voluntad, que es lo que estamos viendo aquí ahora, y cuando gasten un punto de ese recurso, el efecto que van a lograr es automático, que los tenemos ahí en esa página, ¿no? Vale. Vamos, le añado un éxito a la tirada de otro jugador, me niego, anula una consecuencia, no manifestación, una consecuencia recibida por otro personaje, o apretar los dientes, ignora los penalizadores causados por heridas, cordura, etcétera, etcétera, en sí mismo o en otro jugador. O, muy importante, enfrentarse a la oscuridad. Son los únicos personajes capaces de defenderse de los poderes sobrenaturales o de los poderes de los marcados por la sombra. Okay. Esos recursos juegan con la incertidumbre. Lo único que va a pasar cuando los uses es que vas a tener que resolver una tirada de desafío, todas las tiradas se resuelven igual, para saber si realmente gastas el punto o lo conservas. Entonces no sabes cuánto va a durar tu fuerza de voluntad. Puedes recurrir a ella muchas veces. ¿Cuántas? ¿10? ¿15? ¿2? Entonces imagínate que Jekyll está a punto de darle el control total a Hyde de ese último dado que le faltaba, y hay un personaje que es un custodio que gasta un punto de voluntad para incrementar el valor del éxito, para que ese tercer éxito que necesitaba Jekyll, en vez de pedírselo a Hyde, de repente alguien se arrastra, se apoya en él y le dice: no cedas, Henry, estamos contigo, no le dejes salir. Y en vez de acudir a ese último dado de sombra, Hyde saca la cara por encima de Jekyll, pero Jekyll vuelve a recuperarlo y sostiene el dintel mientras un compañero suyo le ha ayudado. Otra manera sería: un compañero le va a caer una consecuencia, que es que se ha roto una pierna con N con N niveles de salud, y alguien dice: me niego. Entonces el custodio narra la escena en la que evita de alguna manera que el daño sea tan grave. ¿Vale? Como te empujan, como decía, cuando esa roca va a caer sobre ti. Como decía Tacho, ciertos aspectos relevantes de todo esto, ¿no? Que puede manejar un poquito más. Pero ¿qué pasa? Como esa voluntad se cansa, llega un momento donde lo ha conseguido, ellos salen y de repente él se encuentra con que está a -2 dados, y cuando tiene que a lo mejor enfrentarse a un desafío mental para sobreponerse y seguir adelante, dice: ya está, lo he conseguido, no tengo más fuerzas, me quedaré aquí, me da igual. Sí, esos -2 dados son un penalizador que va acumulando a su pool de dados por estar abusando de esa fuerza de voluntad. Vale, está un poquito el tema de los dados y cuánto les pueden quedar, ¿no? Dentro de ese límite de voluntad que comentabais. Y también comentaba Óscar el tema de la salud, el tema del daño, salud o recuperación. Todo esto influyó también que va determinado por casillas. ¿Y cómo se puede recuperar toda esa salud? ¿Hay un punto que se pueda recuperar dentro de esta gráfica? Sí, aunque no está descrito en el Quick Start como tal, porque es una escena muy contenida y muy pequeñita para que se jugara, ¿vale? Ahí ya el cronista para el Quick Start simplemente está jugando una persecución. En el juego se basa en los cimientos. Los cimientos son tu manera de recuperar salud, juicio, voluntad, o incluso hacer que tu sombra se repliegue y no siga creciendo. Incluso contenerla o limitar un poco el nivel. Muy bien. Sí. Como tu nivel de sombra va a ir creciendo hasta el momento en que se descontrole, la única opción que tienes para que no suceda eso es acudir a tus cimientos. ¿A qué se asemeja? ¿En qué punto nos encontramos con el último adiós? Como estamos viendo un poquito a nivel mecánico. O sea, dentro del posicionamiento, vamos a definirlo un poco en dificultad, ¿no? ¿Qué dificultad tendría para gente experimentada y no experimentada? ¿Cómo lo posicionaríamos? Mecánicamente es muy sencillo. O sea, estamos hablando de un pool de dados, tirar dados, contar éxitos.
Vale. Entonces, por ahí no va a haber gran problema. Y crear los personajes, no está la creación de personajes en el Quizstar, pero crear los personajes es sencillo también. Es más narrativo, además es una creación compartida, que después hablaremos. Con lo cual, por ahí no hay problema. Pero yo sí creo que requiere un cierto músculo narrativo, ¿no? Vale. Porque ya habéis visto los ejemplos que hemos estado poniendo, ¿no? Tienes que ser capaz de evitar una consecuencia, implica que encuentres una explicación narrativa lógica de cómo evitas esa consecuencia, ¿no? Narrar una manifestación de lo que a otro personaje le sucede cuando invoca su sombra. De esa creación compartida. O sea, es sencillo, ¿no? La parte mecánica de jugar es sencillo. Tanto, bueno, evidentemente para la gente ya rolera habituada y tal, pero pues, para la gente que no haya jugado rol nunca, la introducción, el meterse es fácil de llevar a cabo, ¿no? Es más compleja para el cronista. Para el cronista, claro. Que no para quien a lo mejor se acerque a la mesa. Porque yo he cogido a gente en Celsius que no habían jugado casi nunca o que habían jugado otro estilo de juegos más mecanicistas, etcétera. Y al final ellos te dicen, pues es más sencillo, es más tal, pero es verdad que para el cronista no es un juego de inicio para el cronista. Vale. O sea, podría ser un juego para empezar para la gente que nunca juega rol y para la gente rolera, pues es disfrutón, ¿no? Evidentemente, es un poco para todo público. O sea, como siempre, yo supongo que la parte de cronista o de máster, pues requiere, siempre lo digo, un poco más de labor y de bagaje, como decía Óscar. Muy bien, entre medias. El juego te libera porque como cronista, mecánicamente tienes que hacer muy poco. No haces tiradas de dados. Así que estás 100% a la narrativa, 100% a qué pasa. Pero bueno, ¿qué es lo que decía Óscar? Que también tienes que tener ese bagaje y esa imaginación y saber sobrellevar, improvisar o acoger, ¿no? O acolchar un poquito todo lo que esté pasando, aunque recaiga en las consecuencias entre los personajes, ¿no? Las relaciones. He pasado directamente. Incluye un montón de consejos sobre cómo dirigir el último adiós. ¿Sí? Vale, súper. Nos hemos pasado directamente, no porque no sea importante ni mucho menos, sino porque hemos hablado varias veces de temas de los preconfigurados que están por aquí, los generados, disculpar, Lisa Abbott, Arthur Abbott, en fin, todo un poquito los que vienen ya hechos, pero que también se podrán confeccionar, supongo, entiendo, como el juego de rol, ¿no? Entre las tres características. Estos son los 4 personajes que jugaron la campaña original en la que se basa el juego. Vale. ¿Vale? Mental social, ¿vale? Y son un resumen práctico y rápido de lo que es un personaje. Faltan elementos porque para un Quick Start no eran necesarios. Bueno, toma de contacto, ¿no? Un poco de... Efectivamente. Vale. Y ahí está todo lo que se necesita saber. Hay 2 hermanos, hay un tal. De hecho, al principio de justo donde pone pregenerados, si te fijas, un poquitín antes, ahí, claro, ya te dice, este intrépido grupo sobrevivió a sus propias a tal. O sea, ya te dice que tiene una relación anterior, que se han encontrado, que no sé. O sea, muy bien. Eso está ahí. Y entonces con estos juegas una escenita que si te fijas vas un poquitín para atrás, ves la parte de ese, ahí tienes, ya está, ahí. Ay, perdón, sí. Ahí empieza la presentación del escenario. Como aquí es la estructura general del escenario, vale. Lo que tiene, y ya está. Eso es la escenita que vas a jugar con ellos. Súper. Bueno, nos hemos pasado, aparte de los pejerados, un poquito la escena que comentaba Óscar, también un poquito la dirección del mismo, ¿no? El cómo dirigir el último adiós, las pinceladas y demás. Dentro del Quick Start. Vale, no, me parece importante, claro, como pregunta ya mía, pero también para toda la gente, el tema ese de ubicarlo, la pregunta que se ha hecho dentro de la dureza para, evidentemente, pues ponerlo en un sitio, ¿no? O que la gente pueda entender en un juego de mesa del 0 a 5 peso BGG, por dentro del rol, qué puerta o qué acceso tiene todo tipo de jugadores. De tú a tú, ¿qué elementos consideráis novedosos o factores clave en el último adiós dentro del rol? ¿Qué es lo que para ti, Tachu? Bueno, levanta la mano aquí a alguien. Tachu, o no, señalaba vale. Tachu, tú lo has comentado. Hombre, no, sí, pero no sé si levanta la mano o te decía que responda él. Sí que lo habéis comentado. Tachu lo ha comentado varias veces cuando le leyó toda esa parte de Óscar y demás. Y vio algo. Pedraz también vio, digo, ostras, tira por ahí. Vamos a tirar del hilo. O sea, ¿qué es lo que aporta el último adiós dentro del mundo del rol? Que dices, ostras, qué buen proyecto. A ver, yo soy muy System Matters. El sistema importa, ¿vale? Vale. Y sobre todo importa cuando está bien hilado con la propuesta. Entonces, combinación de propuesta que me encantó, la de encarnar a esos personajes grises, esos personajes antihéroes, esa gente que hace lo correcto por razones incorrectas, o que intenta luchar contra una fuerza que no puede vencer y aún así intenta sobreponerse, me pareció que encajaba muy bien
con esa propuesta que estaba un poco todavía difusa y que hubo que ir ajustando, de una mecánica sencilla, pero que reflejaba muy bien esa tentación, que siempre iba a estar ahí, que no era una cosa que añadieras de vez en cuando, que aparecía en todo momento, sino que cada vez que soltaras los dados, ahí iba a haber un dado negro, al menos, que te estaba tentando. Vale. Esa mecánica fue la primera. Ese tipo de personaje y esa mecánica fue lo que a mí me llamó la atención para decirle a Oscar, esto tiene una pinta de hostia. O sea, que era sencillo el planteamiento, pero también original el tema de cómo la sombra juega el papel fundamental en la historia, ¿no? Y cómo estaba ambientado y demás. Había muchas más cositas, hay que decirlo, pero el foco estaba ahí. El foco, el personaje, los custodios, dirá Oscar, yo creo que luego los fuimos desarrollando un poco más. Sí. Ajá. Pero de hecho, el muchas de marcado las por la mecánicas de los sombra. custodios, así como las, perdón que te interrumpa, muchas de las mecánicas de los custodios, así como están desarrolladas, son por culpa de Tachu. La idea que yo tenía del custodio, del don, de etcétera, Tachu le sacó lo que realmente necesitaba el personaje. Y esas mecánicas de vamos, me niego, tal, que eran ideas que no estaban pulidas, que no estaban muy difusas, Tachu hizo y las hizo reales. Pero esas 80.000 palabras estaban ahí, o sea, el material estaba ahí, mucha gente que pudo leerlo o verlo, lo vio claro y lo vio con mucho potencial, aunque después otras personas, Tachu y compañía, todas esas personas que están metidas en el proyecto, pues ahí es podido entre todos entrelazarlo y darle una forma un poquito como habéis visto. Es que además ha tenido una fase de testeo larguísima y ha habido docenas de partidas. Entonces, todas esas palabras. Eso quería preguntarte. La mecánica cambia. Eso quería preguntaros, tampoco quiero alargarme mucho más, que son 9 y 5, ya hemos prometido 9 en punto. ¿Cuánto tiempo, Óscar, llevas con esto detrás? Desde algún concepto que hayas apartado hace años que digas, oye, me gustaría, yo qué sé, me invento, época victoriana, ambientar algo ahí, o la sombra, me invento. Esta idea viene de una campaña de Tulo by Gaslight del año 93. Ah, esto fue de ayer, ¿no? Del domingo pasado. Del año 93. En la pandemia, el grupo de profa de química, Leira, rolero de Hamelin y maestra Bennett jugaron la campaña original. Ajá. ¿Vale? O sea, que algunos de los integrantes de ese listado de agradecimientos y amigos han jugado del 90 y pico. Que sobrevivieron a la campaña que escribieron en el año 93 y el proyecto ha llevado 5 años. Vale. O sea, que esto ya viene forjándose un poquito y se han añadido detalles, ¿no? Como... Yo creo que más que añadir, el problema ha sido de quitar. ¿Ah, sí? Ha sido más sintetizar y darle forma que no ir añadiendo y sumando con los años. Sí, ¿no? Para llegar a un manual base, ¿no? Para el objetivo que tenía Óscar, que era ojalá la gente juegue a mi juego. Lo principal era condensar, ¿no? Intentar reunir la propuesta de Óscar en un formato asequible y manejable. ¿No? En todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, tanto de darle forma como productos y como de mecánica. Recibes ese texto y tienes 70 PNJs, 80 lugares interesantes que visitar, es que además, más de 15 escenarios. Es que además los añadidos, los add-ons en Berkami también es material de más que afortunadamente los backers vamos a tener, ¿no? Porque se han añadido un montón de cosas. Yo creo que habéis tenido un trabajo de la leche que os habéis currado a sintetizarlo como producto y de repente se os ha añadido todo lo que habéis, un montón de cosas más, ¿no? Todo ese material añadido está preparado, pero es material que habíamos dejado para un posible futuro. Pues, oye, si un añadido o algo, ¿no? Buena recepción, pues ya veremos qué se puede hacer con ello. Y la gente, como hemos publicado hoy, por cierto, y como hemos comunicado a todos los mecenas, esto es lo que ya está preparado. No vamos a sacarnos más metas de ningún lado porque hay más material todavía. Pero es material que aún no se ha revisado, que aún no se ha testado, que aún no se ha comprobado. Me alegro, me queremos contenta. Meternos en camisas oncevadas y que luego no se llegue el manual en fecha. Yo creo que va a ser un productazo que además aprovechamos para decir que, bueno, que ya las horas que quedan, ahora lo revisaremos antes de cerrar. Uy, no sé qué voy a decir ahora. Bueno, perdón, sí, que en junio, ¿no? En junio de este año lo recibiremos. Como fecha un poquito aproximada. O sea, que no, más o menos. Está muy bien. El Celsius. Muy bien. Y para terminar, para remarcar, quería comentar los añadidos, porque hablamos de banda sonora, comentaba Óscar, Daniel Rey, ¿era Óscar? Sí, Adrián, ¿no? Adrián Rey. Ah, perdón, Adrián Rey. Pero también como añadidos y dentro del pack, por ejemplo, 50 euros, hablamos de los peniques que están aquí, el dial, pues podemos coger también 3 dados de sombra más, ¿no? Negros, podemos añadir 3 dados más. Vienen incluidos 3 en el pack y luego si quieres un dado para añadir más dados.
Vale, pues también añadir algún mapa los peniques más. es que son una mecánica del juego, que Ah, ya vale. está explicada en una de las actualizaciones, por Ah, ejemplo. vale, 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 vale. Y es una mecánica, no es solo una cuestión estética, es que es una Vale, vale. mecánica del juego. El dial también está por ahí. Ujú, Vale, o sea que viene con mucho material, mucha ambientación para hacer la historia incluso más inmersiva, ¿no? Dentro del rol. ujú. Oye, señores, pues, jolín, quizá un poco así ahorita de 10, pero con la sensación de haber conocido un poco más de cerca el proyecto. Si queréis añadir alguna cosita más, algún detalle para cerrar, casi cerrar a la par ya la campaña, queda 28 horitas, pero bueno, rezagadas, por favor, meteros. Ya sabemos que, me alegra también escuchar por vuestra parte, que no añadáis más cosas, entre comillas, por añadir, ¿no? Que son cosas que no habéis testeado. Pues, jolín, yo creo que el producto vaya a quedar suficientemente bien, notablemente bien, con todo lo que tenemos aquí. Va a quedar, vamos, súper circular, o sea, perfecto. Tenemos todo esto añadido que hemos visto. Yo como mucho diría que muchísimas gracias a todos, sobre todo al equipo, Jolín, sí, a son Tachu, a muchos. Dan, a todos los que están ahí, a María, a Pedro Aringo con el módulo, a Corman, a Eneco, es que a todo el mundo, Qué bien. porque sin ellos esto no sería posible y sin todas esas personas que han decidido creer en el proyecto y aportar. Qué guay. Yo Óscar. ahora- perdón. No, perdón, Tachu, perdona, disculpa, que te he No, cortado. no, yo solo que lo hice hoy, pero lo vuelvo a hacer, agradecer a todas las personas que han entrado al proyecto. Óscar tenía más miedo o estaba, no pensaba que fuera a alcanzar esto. Dani y yo teníamos las expectativas un poco más altas y aún así las han roto, han ido más allá de donde nosotros esperábamos y agradecerles a todos que gracias a ellos todo lo que a Óscar le hacía ilusión que formara parte del manual y de ese añadido que va a haber si llegamos faltando 200 euritos en físico, todo lo que a Óscar le hacía ilusión que estuviera, está. Qué guay, Ya qué guay. veremos qué más quede para el futuro. Qué bueno, chicos. La Pues, oye, sombra lo pues. sabe. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por acompañarme esta horita y poco los últimos días. Gracias por Muchísimas vuestro gracias a tiempo, ti. que además sé que vais liados y que tenéis mañana un día con mucho lío por detrás. Nada, quería comentaros bueno, que así como invitación, que me encantaría si más adelante, tranquilamente, cuando tengamos un poquito más de tiempo, estemos más holgados, de si pudiésemos hacer una especie como de partida, que además aprovecho para decir, disculpar que no lo he dicho, que la campaña de Berkami, por aquí abajo tenéis un montón de vídeos súper chulos de sesiones de 2-3 horas donde se ven algunos escenarios, ¿no, Óscar? De todo esto, que es una pasada, que echarle un vistazo. Que si no queréis ver algo más concreto y metidos en el meollo, pues aquí tenéis estos vídeos en la campaña para poder echarle un ojo. Que nada, que me encantaría poder probar a hacer algo así. No sé si se puede hacer un one shot o una horita y media, dos de esto. Sí, El me escenario encantaría del Quick poder. Start, Vale. Pues cuando me digáis, yo encantados. Me muy encantaría. bien, ¿Vale? muy bien. Bueno, señores, Óscar Recioco y Tacho, muchísimas gracias, equipo, y enhorabuena. Que acabéis un poquito más, ¿vale? Y que llegue pronto el en junio que podamos disfrutar. ¿Vale? Gracias por todo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Venga, buenas noches. Gracias, Óscar. Gracias, Hasta Tacho. Buenas noches a Encantado. todos. Hasta luego, chao. Chao. Óscar Recioco, autor, y Tacho también ahí supervisando y editando Amistad Cercana de Óscar. Pues muchísimas gracias, gente. Un placer tenerles aquí hoy conmigo. Claro, también es que yo le seguí en la pista a Óscar también desde hace ya años. Pocas veces he tenido el placer de poder charlar con él tranquilamente como es hoy, y sobre todo un proyecto tan personal. Y sobre todo eso, es que se lo decía, es que fue el lunes pasado que fue la campaña de arrancó y que ha pasado muy rápido y ya nos hemos visto casi en el cierre y gracias por poder aquí presentarlo de esta forma, ¿no? En ahorita y poco.